soy coordinador del área de investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En el día de hoy tengo el gusto de presentarles un importante webinar para nosotros y nosotras, titulado Alternativas a la exploración y explotación offshore, desafíos en defensa del clima y la biodiversidad marina. En el panel, si ustedes miran la composición, van a encontrar una intervención pensada desde los territorios, otro desde el saber económico, otro desde la biología y otras dos desde las ciencias jurídicas. Y seguramente, si uno ve las hojas de ruta de quienes hoy nos acompañan y tenemos el gusto que nos acompañen, van a decir, parece ser una actividad con una posición tomada. ¿Por qué esto es así? Ante la llegada del barco contratado por Equinor, el BGP Prospector, para los trabajos del proyecto Argerich, cuando vamos desde las organizaciones socioambientales a las audiencias públicas, nos encontramos con que la posición ya está tomada. Las audiencias públicas son meros trámites, un mero paso administrativo para avanzar con un proyecto que ya tienen decidido y no vemos un proceso de escucha. Entonces, ¿por qué no estamos ante un panel pluralista en cuanto a posiciones? Digo, posiciones a favor, posiciones en contra, porque no encontramos eso. Y en la medida que no encontremos eso, este tipo de actividades van a tener esto. Desde ya, por lo menos desde FARN, siempre estamos abiertos y abiertas al debate, pero en este caso van a encontrar que tenemos una posición bastante tomada y marcada por la composición del panel. Voy a presentar a quienes van a exponer. La idea es que sean exposiciones de 10 minutos, un poco más, porque son varias. Y después de que terminen las 5 exposiciones, luego de eso vamos a tener un espacio para preguntas que pueden dejar en el espacio de preguntas y respuestas. También las pueden dejar en el chat, pero es más cómodo el espacio de preguntas y respuestas. Voy a presentar a los y las panelistas en el orden de exposición. Va a comenzar Julieta Paladino. Ella es activista, es integrante de Ecos de Mar, es artista, es educadora, está haciendo un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Mar del Plata, así que es doctoranda. María Marta Di Paola, que ella actualmente es investigadora principalmente sobre cambio climático y transición energética, trabaja en Global Strategic Communication Council, GSCC, lleva más de 14 años trabajando temas vinculados a la transición energética, políticas medioambientales, instituciones de financiación pública para ONGs, etc. También como consultora independiente en Argentina. Es licenciada en Economía y Administración Agrarias y tiene un máster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Valeria Falabella es directora de Conservación Marino-Costera en WCC Argentina, Wildlife Conservation Society, es licenciada en Biología, tiene muchísima experiencia, también es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de UISN. En el caso de Cristian Fernández, él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la UBA, también es docente de Evaluación de Impacto Ambiental y Derechos de la Naturaleza en el ciclo profesional orientado, y es nuestro coordinador del área de legales en la Fundación Ambiente y Derechos Naturales. También nos acompaña Rafael Colombo. Él es abogado ecologista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, es docente en Derecho Constitucional, Sociología Jurídica, Teoría Sociológica y de cursos y seminarios virtuales sobre derechos de la naturaleza, derecho animal, justicia ambiental. Integró durante más de 15 años más de 20 proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Litoral. También entre 2019 y 2022 fue el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, de la cual es parte, contribuyó a su regularización institucional, consolidación, como una organización el líder en temas de ecología y demás. Es coordinador de proyectos estratégicos y asesor legal senior en abogados ambientalistas.
Trabajó como asesor, consultor para la Fundación Humedales, es asesor legal y abogado litigante en representación de Greenpeace desde 2019 a la actualidad, coordinador de gobernanza de GARN Latinoamérica, la Global Alliance for Rights of Nature, también integra el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, es miembro fundador del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza, posee una extensa trayectoria como asesor parlamentario también, tanto a nivel municipal, provincial como federal, y es abogado patrocinante en causas judiciales en representación de vecinos, afectados, comunidades multisectoriales, sobre temas vinculados con fumigación de agrotóxicos, basurales petroleros, explotación hidrocarburífera offshore, justicia climática, protección de ríos, humedales, bosques, caza deportiva, etcétera. Así que tenemos un panel muy interesante. Y hechas las presentaciones, pues un gusto darle la palabra a Julieta. El resto podemos apagar tal vez nuestras cámaras, así se ve mejor. Mientras tanto, y me silencio. Muchas gracias, Julieta. Bueno, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de estar acá, compartiendo un poco bueno, lo que vivimos acá en el territorio en estos últimos años. Voy a compartirles un PowerPoint. Esta imagen es del 2019, una de las movilizaciones que ya veníamos haciendo en la ciudad de Mar del Plata, mientras sin saber ya se estaban llevando a cabo las primeras exploraciones sísmicas. Recordemos que hubo ya campañas bueno, de Equinor en nuestros mares antes de que se apruebe este proyecto. Sí había sido sacado por decreto, pero digamos no se había informado a la ciudadanía. Y en ese momento estábamos marchando por el clima, las marchas por el clima, y dentro, digamos, del grupo que es Ecos de Mar, que somos un grupo de amigas. Cabe destacar que en la ciudad de Mar del Plata lleva muchas décadas de movimientos ambientales y de asambleas que todo el tiempo están defendiendo las distintas problemáticas que tenemos en la ciudad. A ver, ahí va. Bueno, hablando de problemáticas, la contaminación de nuestras playas es una constante. Ni hablar del cordón frutihortícola que está siendo fumigado y por suerte cada vez se están tratando de generar cada vez más emprendimientos agroecológicos. Y las playas que sufren la privatización son algunos de los tantos problemas: la fumigación, las playas públicas que van desapareciendo, la desaparición de no solamente justamente de las playas, sino de nuestros ecosistemas marinos. O sea que Mar del Plata está todo el tiempo siendo depredada por los intereses de anónimos o de empresarios que van tomando lo que quieren. Y como les decía, tenemos este proyecto de exploración sísmica y explotación petrolera que nos trae hoy acá, y que por el año 2019 ya empezaba a traer también muertes. Estas ballenas son del año 2020. Cuando estábamos en pandemia, no seguíamos activando desde Ecos de Mar. Nos empezamos a reencontrar cuando fue todo el tema del acuerdo porcino con China. Empezamos a coordinar con otras organizaciones del país, pero en una semana aparecieron unas 5 o 6 ballenas en distintos lugares de la costa, y en ese mismo momento se estaba realizando exploración sísmica. Y esto lo traigo porque ahora es una postal que se está volviendo a dar. Todavía no hay estudios al respecto, pero el día de hoy hablé con una vecina de la ciudad de Necochea que me dice que en las últimas 2 semanas aparecieron 4 ballenas muertas en la ciudad de Necochea. Solamente se informó a la ciudadanía de una de esas ballenas, de las otras 4 no se informó nada. Aparecieron otros animales marinos, también apareció una orca que estaba bastante perdida hace unos días. Por lo general las orcas no se mueven solas. Eso fue acá en Mar del Plata, lo de la orca. Pero las 4 ballenas muertas en Necochea van a ser parte de una nueva presentación judicial que vecines de allá de Necochea van a estar presentando próximamente. Así que no quería parar de mencionarlo porque esto está pasando ahora, ante esta realidad de que a pesar de todo lo que venimos movilizándonos, se sigue adelante con este proyecto petrolero. Y bueno, qué decirles de el Atlanticazo, un movimiento que excedió justamente los límites de lo que es la ciudad de Mar del Plata, de toda la costa atlántica, y que se expandió al mundo.
Hemos estado realizando movilizaciones en coordinación con otros países del mundo, y lo que les voy a compartir ahora son algunas, bueno, parece que no, a ver si me deja el video. A ver. Bueno, la parte del video se las debo. Bueno, a ver si se los puedo compartir desde otro lado. Mientras tanto les iba diciendo, o sea, estas imágenes son algunas digamos, de las movilizaciones que hemos tenido en la ciudad de Mar del Plata. A su vez son imágenes que yo intervine porque como soy videoartista, estuve haciendo una videoinstalación justamente a partir de lo que fue el Atlanticazo y de lo que sigue siendo. El arte en las calles, distintos tipos de manifestaciones de la población se van sucediendo día a día. Se ha vuelto casi un museo a cielo abierto, la ciudad de Mar del Plata, llena de murales, llenas de todo tipo de activismos, como los que vemos ahora. Quería mostrarles principalmente esto porque me parece lo más interesante. Esto no es una persona, somos miles y miles de personas que estamos justamente reclamando por el bien común. Habiendo sabido lo que ya estaba pasando en otro momento, cuando todavía no se le había informado a la población de las consecuencias que podía traer esto, y a pesar de lo que nos dicen, de todo el progreso que va a traer, sabemos que son proyectos que solamente traen la destrucción de los ecosistemas, la destrucción la destrucción justamente de la vida. Así que bueno, vuelvo a la filmina, estábamos por aquí. Como les venía diciendo, el arte, estas son imágenes de Javier Almirón, uno de los artistas de los tantos artistas que han formado parte de esta, justamente de toda esta marea de seres. El arte para demostrar que estamos activos, que todos los 4 de cada mes seguimos en las calles, nos seguimos encontrando, seguimos encontrando nuevas formas de movilizarnos en todos los distintos territorios de la costa atlántica. Ahora con un barco haciendo una nueva prospección sísmica, de las cuales ya empezamos a ver las primeras consecuencias, y con un montón de organizaciones socioambientales, y estas son solamente algunas, porque son muchísimas y muchísimas en el país, las organizaciones que estamos en red y que estamos justamente creando un gran movimiento ambiental que necesita crecer. Y para cerrar, me gustaría hablar un poco de este concepto, el concepto de fractura cognitiva, porque pareciera que todo el tiempo nos están llenando de mensajes de miedo, de mensajes de destrucción, de consumo. Estamos habitando un sistema de consumo donde todo es depredación, donde todo el tiempo estamos comiendo y consumiendo para tirar, comprar para tirar. Entonces, es también un llamado a que empecemos a hackear la forma en la que nos están programando, nos están diciendo que tenemos que estar comprando todo el tiempo. Y otro tema que me parece que viene de la mano con la fractura cognitiva es el tema de pensar que no existen soluciones, que no existen salidas posibles. Entonces, la propuesta es un poco la de volver a imaginar como una forma de resistencia, como una lucha creativa hacia un plan colectivo capaz de salvarnos a todos. Entonces la idea sería pasar de estos mensajes distópicos que tenemos todo el tiempo en los medios de comunicación para empezar a crear la utopía de justamente una utopía de un futuro posible, en vez de rendirnos ante toda esta destrucción. Y las utopías se empiezan a ver realizadas cuando tenemos situaciones como la que tuvimos en Ecuador hace poco, el sí histórico en Yasuní, justamente frente a las petroleras que estaban en la selva, destruyendo ecosistemas. Todavía no se está implementando este sí, pero una consulta popular fue la que pudo por sobre esta decisión. Y después tenemos las soluciones. Soluciones hay muchas, solamente me gustaría como tocar algunas para no ahondar en el problema, sino pensar un poco en las soluciones. Tenemos el cáñamo como una ahora que está legalizado digamos, el cultivo de cáñamo en Argentina, es una solución energética, el alimento, un montón de problemáticas que actualmente no se le ven salida.
Después tenemos, bueno, también para las baterías, después tenemos ejemplos de comunidades energéticas, y siento que también esa es base de estos problemas, porque siempre la energía está en muy pocas manos, estas pocas manos que explotan, depredan, y que no solamente afectan nuestros cuerpos, territorios y los ecosistemas, sino que siguen concentrando el poder y el poder económico en muy pocas manos. En cambio, ya en el mundo existen comunidades energéticas, en México las hay, y siento que ese tiene que ser el camino, de ir a las energías alternativas y desde el punto de vista comunitario y organizado, y bien desde abajo, que seamos el pueblo el que tome también las decisiones sobre la energía. Quizás sea una utopía, ojalá que las utopías se empiecen a cumplir. Y ni hablar de la energía geotérmica, otra energía que tenemos y que no se está ni siquiera tomando en consideración. Solo como para mencionar algunas energías alternativas. No quiero robar más tiempo, les agradezco por este espacio. Cualquier cosa en las redes de Cosdemar me pueden encontrar. Yo en los últimos 4 años hice la parte de comunicación de las redes. Actualmente no estoy más con la parte de comunicación, pero siempre se necesita ayuda, y la idea es que digamos, las transformaciones las vamos a tener que generar cada quien desde nuestro lugar, tomando un rol activo y participativo en la sociedad. Así que bueno, gracias por este espacio. Cedo la palabra. Muchas gracias, Julieta. La verdad siempre es un gusto escucharte. Julieta participó del último informe ambiental de FARM que está en línea. Que lo pueden consultar con una intervención parecida o en la misma sintonía. Lo importante es que las soluciones se generen desde abajo. Va a seguir María Marta Di Paola, a quien ya presenté. Lo interesante es que ella nos va a poder contar también qué está pasando en la cuenca austral a nivel económico, donde ya se explota. Es donde ya podemos ver este tipo de explotación desde hace 34 años, ¿no? Se explota la cuenca austral, así que ahí están compartiendo el informe ambiental de FARM, donde participa Julieta, y también van a poder ver en la página de FARM el documento que publicó como consultora independiente María Marta con nosotros, así que le doy la palabra a María Marta. Bueno, muchas gracias, Ari, y muchas gracias por la invitación a compartir un poco los hallazgos de este trabajo que estuvimos haciendo durante la primera mitad del año, podríamos decir. Estos son los principales resultados a los que hemos llegado, después de este trabajo como consultora independiente, como bien vos decías, tratando de analizar, bueno, cuáles son los beneficios reales que hay en torno a la extracción offshore. Y qué mejor que ir a analizar el caso que tenemos en Argentina, ¿no? Pensar que hoy en día, hace 34 años, que hay una cuenca offshore que se está explotando, que es, yo no sé si ustedes llegan a ver el cursor, yo lo veo. Se ve bien, María Marta, no te preocupes. ¿Se ve el Como ves cursor? sí, sí, se ve. Perfecto. Es la cuenca que actualmente está en explotación, es la cuenca austral, y lo que vamos a hablar es de la cuenca marina austral, que es esa porción que se puede ver bien al sur, donde es importante destacar que se divide entre distintas jurisdicciones. Hay un 60% que está en jurisdicción nacional, hay un 30% que está en la jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, esto es desde la línea de la costa hasta las 12 millas marinas, y hay un 10% que corresponde a la provincia de Santa Cruz. Pero hoy nos vamos a focalizar en lo que está sucediendo en Tierra del Fuego, y un poco vamos a tocar también lo que se está extrayendo desde la jurisdicción nacional. Como les decía, actualmente, y nos vamos a focalizar en hablar sobre el gas. ¿Por qué? Porque el 85% de lo que se extrae offshore es gas. Y si pensamos cuán importante es para el consumo que hacemos nosotros a diario, bueno, casi el 11% del offshore que consumimos del gas que consumimos corresponde a la extracción offshore en jurisdicción nacional, y hay entre un 6 y un 8% que corresponde al offshore en lo que es la zona de Tierra del Fuego. ¿Dónde se extrae en la zona de Tierra del Fuego? Bueno, es en el norte de la provincia, en las zonas aledañas a lo que es la bahía de San Sebastián.
El área principal de la que se extrae gas es la cuenca marina austral, la CM1, donde hay distintos yacimientos. El yacimiento de mayor relevancia en este área es el yacimiento Carina, donde se extrae el 60% del gas offshore de la jurisdicción de Tierra del Fuego. Y cuando hablamos del offshore de Tierra del Fuego, estamos hablando de la segunda cuenca productora de gas a nivel nacional detrás de Vaca Muerta. ¿Por qué es interesante también revisar estos datos? Bueno, porque es una cuenca en la que, como pueden ver en el gráfico, está en declive, ¿no? Por ejemplo, desde el año 2010 hasta el año 2021, la extracción de petróleo descendió un 46%, y en lo que respecta a gas, desde el año 2017 hasta el 2021 hay una reducción de la extracción en un 25%. Mucho de esto viene de la mano de la mayor explotación que se va dando en lo que es jurisdicción nacional. Si comparamos datos, por ejemplo, en 2005, el 51% de la extracción offshore nacional correspondía a lo que es jurisdicción nacional. Hoy en día, si miramos datos para 2020, el 78% de lo que se extrae a nivel nacional offshore corresponde a la jurisdicción nacional. Y después vamos a ver por qué esto tiene importancia. ¿Quiénes son las empresas presentes en estos procesos extractivos? Bueno, Wintershall, Total Energies, Pan American Sur, Eni, ENAP y YPF. ¿Qué tienen en común estas empresas? Son todas empresas que pertenecen en forma mayoritaria a estados de distintos países. Wintershall a Alemania, Total Energies a Francia, Pan American Sur es una derivación de lo que es British Petroleum, que es la empresa petrolera de Gran Bretaña. Eni corresponde a Italia, ENAP a Chile, y bueno, YPF a Argentina. Para Total Energy es la de mayor presencia, y vamos a ver también que es en perspectiva la que también va a hacer una mayor extracción a largo plazo. Y un dato que podemos mencionar como interesante es que en los distintos análisis que se ha hecho FARM con respecto a los subsidios a los combustibles fósiles, en general, ¿no? En particular a lo que es la extracción offshore, pero en general para la extracción de gas, Wintershall y Pan American Sur han recibido subsidios entre 2016 y 2018, subsidios que le han permitido cubrir hasta el 80% de sus inversiones. Es decir, que el 80% de la inversión que hicieron entre 2016 y 2018 estuvo cubierta por los subsidios que le pagó el propio Estado argentino. Esto, justamente este proceso extractivo ha hecho que se genere una infraestructura asociada de mayor relevancia en el marco de la provincia. Como pueden ver, está toda principalmente focalizada en el norte de la provincia. Hay un detalle más extendido en el documento que elaboramos, que está disponible en la web de FARM y que se los van a compartir seguramente por el chat si no lo hicieron, así que no me voy a detener mucho tiempo en esto, pero bueno, hay este gas que se extrae se distribuye por el gasoducto Fueguino a la provincia y también por el gasoducto General San Martín hacia la Patagonia hasta el centro del país, llega hasta la ciudad, hasta Buenos Aires, hasta la provincia de Buenos Aires. Y además hay ductos que permiten la exportación a Chile, que es principalmente exportación de líquidos. Tampoco me voy a tener mucho tiempo en esto porque está detallado en el documento, pero bueno, es un poco el recorrido de lo que es el offshore en Argentina. Bueno, datos puntuales, en los 80, en el 82 se produce el primer descubrimiento, digamos, de Total en Tierra del Fuego, que entra recién en producción 7 años después, en 1989. En los 90 comienza a realizarse una mayor expansión de lo que es la frontera de extracción. En los 2000 se observa una declaración de emergencia de abastecimiento ante la observación de la caída de las reservas. Y en los 2000 también, cuando se crea ENARSA, o Energía Argentina, es la que se hace cargo de los derechos de explotación del offshore a nivel nacional. Ya en la segunda parte de la mitad de los 2000, comienza a observarse una expansión hacia nuevas áreas offshore, y ahí vemos, bueno, el proceso de licitación entre 2018 y 2019, donde hay 23 bloques
que se adjudicaron a 2 empresas, que es la cuenca marina, la cuenca Argentina Norte y la cuenca Malvinas Oeste, que seguramente hablarán mis compañeros que me van a seguir con las causas judiciales. Es interesante, me voy a detener acá en el proyecto Fénix, que es un proyecto de Total Energies, que es un proyecto que se ubica en la zona de Tierra del Fuego, offshore de Tierra del Fuego, donde hay que no es en la zona offshore de Tierra del Fuego, es en la cuenca marina austral, que está en jurisdicción nacional, es decir, que tampoco estaría en el marco de lo que es el territorio fueguino, que requeriría la inversión de 700 millones de dólares, y en su pico máximo de esplendor, por decirlo de alguna forma, permitiría que la extracción de 10 millones de metros cúbicos de gas por día. Es decir, esto es un número que está en torno a lo que es el 8% del consumo, de la extracción a nivel nacional de gas. Y otro dato que es interesante es que en 2022 se crea la empresa fueguina, digamos, de petróleo y de gas, que es Terra Ignis, que se crea. Lo interesante es que se hace una nueva creación 20 años después de que tuvieron que liquidar la empresa estatal en el año 2000, la empresa de hidrocarburos Fueguina S.A., justamente porque no había rendido los frutos esperados. Ahora sí, vamos a empezar a ver un poco más de números y qué implica lo que el sector hidrocarburífero para lo que es la provincia de Tierra del Fuego. Este gráfico es un gráfico del Ministerio de Economía, donde está la cadena de valor de lo que es la extracción de hidrocarburos en Tierra del Fuego. Es una cadena que se denomina de gobernanza cautiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un líder en la cadena que es el que establece las reglas de juego que los distintos actores, los otros actores, deben seguir. Y lo que se observa acá es que son las empresas extractivas, aquellas que están de capitales, como pudimos ver, capitales principalmente internacionales, que son las que establecen las reglas de juego para las empresas que brindan servicios, que son por lo general las pymes de Tierra del Fuego. Por lo general, estas empresas pymes de Tierra del Fuego también tienen una competencia con las empresas que están en otras cuencas, como la cuenca de Vaca Muerta o la cuenca neuquina, donde hay una competencia, digamos, donde se ven desbeneficiadas por la economía de escala que terminan generando las empresas que están en la cuenca neuquina. ¿Cuál es la importancia que tiene para la economía de Tierra del Fuego? Para eso vamos a revisar lo que es el valor agregado bruto, ¿no? Este indicador económico. El 6,3% de este valor agregado bruto de la provincia depende de lo que es la extracción de petróleo crudo y de gas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de otros sectores que son mucho más importantes, como la fabricación de equipos de comunicaciones, de tecnología, el comercio, el transporte, tienen mayor relevancia para lo que es la economía provincial. Otro dato que es interesante revisar es, bueno, cuán importante es para las exportaciones que se realizan en la provincia. El 65% de las exportaciones, de estos 383 millones de dólares, corresponden a lo que son derivados de los hidrocarburos. Y me voy a apurar porque estoy llegando a mis tiempos, me parece. Otro dato que es importante es revisar las regalías. Bueno, ¿cuán importantes son para el Tesoro, para la recaudación, las regalías? En el año 2022, las regalías hidrocarburíferas de gas offshore fueron el 16% de la recaudación. Esto es la segunda capacidad recaudatoria luego del gas extraído en Vaca Muerta. Principalmente lo que se ve es que de las regalías offshore el 75% de la recaudación proviene de gas. Esto va en concordancia con lo que hablábamos antes de la extracción de la mayor preponderancia de gas como producto que se extrae desde la cuenca. Si vemos cómo es el impacto para el Tesoro de Tierra del Fuego, el 26% en promedio anual, el 26% de lo recaudado dependía de regalías y de derechos hidrocarburíferos en Tierra del Fuego. Esto a 2021. ¿Qué pasó en 2022? Cuando uno analiza ese promedio,
va en descenso. Esto es que el 20% en promedio de lo recaudado fueron regalías y derechos hidrocarburíferos. Esto de la mano justamente de lo que veníamos hablando antes, el declive en la producción. ¿Qué permitiría cubrir estas regalías? Bueno, el 9% de los gastos presupuestados en 2022. Que es un monto, si uno lo piensa, bastante elevado. ¿Cuáles son las dificultades en torno a la extracción de offshore? El acceso a financiamiento y los elevados costos financieros, la incertidumbre, que no es una gran novedad para nuestra economía, la escasa incidencia que tienen tanto el gobierno provincial como los municipales en lo que es el proceso de toma de decisiones, dada la mayor preponderancia que tiene el gobierno nacional en la toma de este tipo de decisiones. Y lo que se puede ver es que en los últimos años, en la cuenca offshore vinculada a la provincia de Tierra del Fuego, no hubo nuevas inversiones, hubo principalmente reinversión de utilidades, que la mayor parte de las inversiones se fueron destinando a nuevas áreas, y también a áreas que están en la jurisdicción nacional. Esto es, áreas que están en la jurisdicción nacional que hacen uso de la infraestructura que vimos antes instalada en territorio provincial. Vamos con las últimas ideas, ¿no, Mari? Bueno, voy con el impacto social. Justamente acá lo que me parecía importante es revisar, bueno, qué impacto tiene en lo que es la generación de empleo a nivel provincial. El 2,1% del empleo provincial depende de este sector, como pueden ver en la tablita del costado. Es electricidad, gas y agua, y minería y petróleo son los sectores que menor participación en el empleo provincial tienen, pero cuando uno mira la contracara, tienen la mayor participación, la mayor remuneración a nivel promedio con distintos sectores. Se estima que hay un 130% más por encima del promedio sectorial. Los impactos ambientales, bueno, fue muy difícil poder recabar información en cuanto a lo que son los impactos ambientales. Esto no es ilógico, sino que también hay una cuestión de dificultad a veces en el acceso a la información de estas cuestiones, pero el Consejo Federal de Inversiones indica que los problemas ambientales son percibidos como una amenaza primordial al momento de nuevas explotaciones en lo que son el sector offshore para Tierra del Fuego. Después seguramente Valeria va a comentar mejor los datos vinculados a lo que son los impactos de este tipo de explotación, entonces tampoco voy a perder mucho más tiempo, pero hay que tomar en cuenta que todas estas áreas que están en el norte de la provincia están cercanas a 3 áreas protegidas, 3 reservas provinciales y a un sitio Ramsar. Para cerrar, lo que vemos es que hay múltiples cuellos de botella de los combustibles fósiles, tanto desde una mirada climática, pero también estamos empezando a encontrar cada vez más y más cuellos de botella desde una mirada económica. Y esto debería abrir nuevas oportunidades para procesos de transiciones energéticas, o como también sería interesante empezar a llamarlas transformaciones energéticas, porque este cambio de paradigma implicaría una transformación en las matrices productivas de muchas provincias. Para también cerrar y comparar datos, este nuevo proyecto Fénix de Total, que implicaría una inversión de $700 millones, permitiría cubrir el 100% de la generación solar, que son 950 megavatios, que están establecidos en los lineamientos para una transición energética 2030 del propio Ministerio, la propia Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. Para seguir demitificando el tema de seguridad energética que implica el avance de los combustibles fósiles, la capacidad eólica y la solar están siendo cada vez más baratas, y que estas también permiten una sustitución de importaciones y un ahorro de divisas. Se estima que en 2021, dada la capacidad eólica y la solar, han permitido un ahorro de divisas de $3.250 millones. Y cuando también miramos esta extracción a través en los ojos o bajo la lupa de la soberanía energética, en Guyana, por la extracción offshore, el Estado de Guyana recibe $1, cuando las empresas se llevan 6. Entonces, también hay que pensar para quién y cómo se expande este tipo de extracción.
Por eso mismo hay que empezar a pensar justamente en procesos de transformaciones que brinden oportunidades, no solamente con una mirada económica, sino con una mirada social de cuidado social y ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Bueno, ahí hablo como para que la gente vea la imagen. Le vamos a dar la palabra a Valeria Falabella, que ya la presenté antes, así que económicamente parece que esto no está resultando donde se explota. Vamos a ver qué pasa en el mar, entonces, la biología. Dejo la palabra a Valeria, gracias. Valeria, no te estamos escuchando, ¿eh? Perdón, estaba muteada, perdón. Hola a todos, gracias Ariel y gracias a FARN por la invitación a participar de este webinario. La consigna, Ariel, confirmame que se vea la pantalla completa, porque yo tengo dos pantallas en la máquina. Sí, la veo completa. Sí, voy a estar mirando cómo cambia. Okay. Bien, la consigna era entonces conversar, analizar con la audiencia, con los panelistas, la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera offshore en el contexto del impacto en el mar. Y lo primero que voy a hacer, si puedo, correcto, a ver, ahí, voy a tener que hacerlo con el mouse, es compartir una posición que de alguna manera marca un contexto para toda la presentación. Esta posición tiene un primer mensaje que tiene que ver con que hoy existe una dependencia clara de la mayoría de nosotros a nivel mundial en energías que provienen de la quema de combustible fósil. Y está claro también que tanto el mar como la atmósfera no sostienen más emisiones de CO2. Los impactos que se están viendo, digamos, hay sobrada literatura científica que lo muestra y hoy es urgente y es un digamos, una primera posición en línea con lo que colegas anteriores han expresado. Es clave avanzar en una matriz de transición energética y comenzar de a poco a migrar hacia energías renovables y abandonar este tipo de actividad de exploración y de explotación hidrocarburífera. Por otro lado, también hay que identificar que el impacto, el daño a la naturaleza y la severidad de ese impacto no es igual en cualquier lado. En el mar es mayor, en áreas offshore es aún mayor. Y verdaderamente cuando se miran las nuevas iniciativas y los nuevos bloques donde se espera trabajar, la respuesta como científicos, como ONGs de conservación y como comunidad debe ser entender que esto es inaceptable. Es inaceptable avanzar en este tipo de estrategias en áreas que son claves para la funcionalidad y para la estructura trófica y ecológica de nuestro mar. Y necesito que este tipo de ideas las vayamos teniendo en mente. Espero poder ir justificándolas a lo largo de la presentación. Bien, ¿cuál es el daño asociado a este tipo de actividades? Bueno, por un lado está el impacto asociado a la exploración sísmica, que tiene que ver con el impacto que implica descubrir, identificar dónde se localizan los yacimientos petrolíferos. Por otro lado, está el impacto asociado a toda la actividad, todo el proceso de actividad, desde armados de plataforma, la operativa en plataforma, los barcos, el traslado, digamos, está asociado a pequeñas pérdidas y algo que solemos llamar contaminación crónica, que no tiene ese impacto mediático enorme y no está asociado a estas tragedias absolutamente irreversibles, pero que van dañando y van generando impacto en la biodiversidad y en la calidad de los hábitats y ecosistemas costeros marinos. Y por último, los accidentes catastróficos que se pueden generar y para los cuales tenemos sobrados ejemplos en la historia de esta actividad.
Voy a iniciar con algunos detalles asociados a el impacto de la prospección sísmica, la energía acústica que se utiliza para este tipo de metodología, impacta de manera directa sobre la fauna marina. Y aquí voy a volver a algo que ya comentó Julieta. Hizo una anécdota, nos pasó varios colegas integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, WSS integra este foro. En el año 2019 nos enteramos, como muchos, de un varamiento de varios ejemplares, 7 u 8 ejemplares de orca en las costas de Mar Chiquita. Los medios anunciaban el mayor variamiento en los últimos 70 años. Siguiendo las noticias, lo que estábamos leyendo no era nada común, realmente nos llamó muchísimo la atención, inmediatamente empezamos a averiguar, dijimos, ¿qué llevó a que suceda esto? Y identificamos el barco BGP Pioneer que estaba haciendo actividad de prospección sísmica a 100 kilómetros de la costa donde se estaban generando estos variamientos. Obviamente no existieron necropsias en estos animales, por lo tanto no se puede hacer una comprobación directa, pero la verdad que los indicios eran muy, muy altos. Y esto en parte motivó a un trabajo que se llevó a cabo, se inició 1 o 2 años después y que terminó generando un documento, un reporte que está sostenido en información y en publicaciones científicas, que explica bien qué significa la prospección sísmica y cuáles son los impactos en la naturaleza. Muy rápidamente, los barcos de prospección sísmica lo que hacen es, a través de energía acústica, con cañones que realizan explosiones de aire comprimido, enviados de manera vertical y directa hacia el fondo. Esas ondas acústicas lo que hacen es penetrar el suelo y el subsuelo y son reflejadas con variaciones asociadas al tipo de sustrato y las capas geológicas que han atravesado. Y esas variaciones son identificadas con un arreglo de hidrófonos que se encuentran en unas líneas que pueden tener más de 8 kilómetros arrastradas por el barco que va realizando estas explosiones acústicas, y estos hidrófonos registran la onda de rebote y empiezan a hacer una lectura de qué es lo que hay en estas capas bajo el mar. Hay que tener en cuenta que la intensidad del sonido es de aproximadamente 250 decibeles y es comparable con el registro acústico, la intensidad acústica de una erupción volcánica. El impacto es enorme, por supuesto, y hay que también tener en cuenta que en el mar el sonido viaja mucho más rápido, 5 veces más rápido que en el aire y a mayor distancia. Por lo tanto, las especies marinas han evolucionado, tienen adaptaciones que le permiten utilizar el sonido como parte de muchas de sus funciones vitales. Por lo tanto, en función de la distancia y de las características del mar en este tipo de prospecciones, y creo que no lo mencioné, un barco puede navegar un poco más de 5 nudos y está haciendo estas explotaciones cada 10 segundos. Digamos, el nivel de impacto sonoro es mayúsculo. Dependiendo de la distancia, los animales sufren daño que va desde cambios en el comportamiento, cambios en los tiempos dedicados a la maternidad, sustos, estrés, etcétera, hasta daños fisiológicos y muerte. Cuando vamos a hablar de otro de los daños que están asociados a accidentes de explotación hidrocarburífera, y hablo de accidentes no de la contaminación crónica, sino voy al otro extremo, digamos, estos accidentes verdaderamente catastróficos, irreversibles en la naturaleza, lo que intenté fue hacer una búsqueda rápida, obviamente que no es completa, de cómo se han dado este tipo de accidentes en la historia de la explotación hidrocarburífera en el mar. Las dimensiones son verdaderamente desastrosas. Digamos, todo lo hemos visto, pero cuando en estas presentaciones nos obligan a volver a leer cierta literatura y ciertas publicaciones y uno vuelve a sentir desesperación. Digamos. El caso, por ejemplo, de Exxon Valdez,
1.500 kilómetros de costa, más de 250.000 aves muertas, focas, nutrias, orcas. El nivel de daño que ocasionan este tipo de accidentes a los ecosistemas marinos es absolutamente difícil de dimensionar y de poner en números. O sea, son catástrofes ambientales y en muchos de estos casos tienen que ver también con errores humanos. Entonces, si uno lee en la bibliografía las lecciones aprendidas, que hay muchísimas publicaciones asociadas a lecciones aprendidas de este accidente en particular. Bueno, la primera evaluación que se hace es el costo económico que tuvo ese accidente. Nunca en ningún espacio pude leer el costo económico asociado al impacto y al daño a la naturaleza. Es cuánto le costó a la empresa, cuánto le costó al Estado ese accidente. Y normalmente se llega a la conclusión de que el daño ambiental ha sido, digamos que el accidente tuvo muchos componentes de errores humanos, y más allá de que siempre uno lee la tecnología mejora y los accidentes cada vez son menos factibles, esto no es así. Hay mucho error humano que es natural en este tipo de cosas y es algo que no nos puede dejar afuera de pensar que esto puede suceder en nuestro mar. Y aquí voy a la explotación offshore en Argentina y voy al riesgo y al daño al que nos estamos exponiendo y estamos exponiendo a nuestro ecosistema, iniciativas como las que hoy se evalúan y se están explorando, digamos, en la cuenca argentina norte. Para ello arranco mostrando con enorme claridad cómo el mar argentino, ¿sí? El Atlántico sudoccidental, se destaca a escala del hemisferio sur. El nivel de productividad es uno de los mares más energéticos y productivos que existe a escala del hemisferio sur. Y esto sucede no por cualquier cosa, ¿no? Pues sucede que hay forzantes que son oceanográficos, son físicos de enorme fortaleza, como la corriente de Malvinas, como una geomorfología en nuestros fondos con una pendiente y un talud muy abrupto, el choque de la corriente de Malvinas con la corriente de Brasil que viene desde el norte, el contacto de masas de aguas que genera frentes productivos como es este frente, el frente del talud. Es un frente muy estable, en proporciones muy grandes y nuevamente destacado y descrito como el más importante a nivel del hemisferio sur. Y por otro lado, frentes productivos que se generan a nivel más costero y que tienen que ver con forzantes como vientos, o más que ver con forzantes como vientos y mareas. Esto genera características que destacan tremendamente en el Atlántico sudoccidental y que, por supuesto, sostienen una biodiversidad que hoy nos posiciona en el mundo. En pocos lugares en el mundo se localizan en la costa espectáculos naturales como los que se pueden llegar a ver, colonias de aves y de mamíferos marinos, hoy altamente impactadas por la gripe aviar, y tengo que mencionarlo porque estamos atravesados por eso, pero digamos, Argentina se caracteriza por una biodiversidad y por espectáculos naturales costeros enormes que están sostenidos por esta productividad y por la integridad ecológica del mar. Más allá de las áreas costeras donde reproducen estas especies, el seguimiento satelital que se viene desarrollando desde hace muchos años permite identificar el uso que utilizan digamos, estas especies en el mar. Y por supuesto, el mar no es solamente utilizado por la biodiversidad y no sostiene solamente estos espectáculos naturales que hoy disfrutamos como sociedad y disfruta el mundo a través del turismo, sino que sostiene una enorme cantidad de actividades humanas. Principalmente destacamos la actividad pesquera, la actividad hidrocarburífera, por supuesto, que nos convoca hoy, y el transporte. Y si filtro, digamos, y pongo el foco en las actividades hidrocarburíferas actualmente, en este mapa se identifican las distintas áreas y bloques de exploración o explotación ya de manera específica, acá lo que mencionaba María Di Paola en su presentación, y hoy estos sectores offshore, esta área que hoy, este bloque CAN 100, que hoy también nos convoca y que
y que evidentemente ha mostrado ser un área de mayor interés y es donde se busca hacer la actividad de 3D hoy. Y todas estas líneas en rosa muestran el recorrido de actividad sísmica, o sea, la verdad a nivel descomunal. Y ahora rápidamente, algunos mensajes. O sea, la actividad hidrocarburífera que se está planteando hacer hoy en el frente, en este sector, en esta área CAN-100 y los bloques asociados de esta ronda 1, están amenazando el frente productivo más importante del hemisferio sur. O sea, resulta para mí absolutamente fuera de cualquier razón poner en amenaza un frente productivo de la dimensión y de la importancia que tiene para nuestro mar. Se realiza en una de las áreas de mayor dinamismo y de mayor energía que existe en el Atlántico Sur. El impacto que podría tener un accidente como los que hemos visto que suceden en el mundo afectaría la integridad ecológica de todo el Atlántico Sudoccidental, sin duda en el mar argentino, pero también a escala regional. Este tipo de actividades amenaza áreas claves para la biodiversidad. Hace unos años se trabajó en un análisis de más de 2 especies, miles de traqueos a través del uso de instrumentos satelitales, y se identificaron áreas que son claves para las especies, como sus supermercados marinos, y la imagen no lo muestra tan bien, pero aquí debajo hay varios de estos sectores de enorme importancia como áreas de alimentación para especies que son prioritarias y que cumplen un rol trófico importante. Por lo tanto, nuevamente hablamos de integridad ecológica. Y por último, que es imposible no mencionar, digamos, estamos, y lo mencioné inicialmente, hablando de una actividad que incrementa y sigue, digamos, incrementando, aumentando el impacto que ya hoy los científicos miden en relación al cambio climático, y que muestra hoy el Atlántico Sudoccidental, el sector norte de la Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, se destacan a nivel global como uno de los pocos hotspots de cambio climático en el océano, digamos, con efecto directo en la distribución de algunas especies que ya se comienza a registrar. Todo esto para volver al primer mensaje inicial, digamos, hay sobrada información científica sobre el impacto que la actividad de exploración y explotación hidrocarburífera genera sobre la biodiversidad, el daño que ocasiona a las especies y a los ecosistemas, y hoy es clave avanzar, y que la energía, el esfuerzo, la demanda de los argentinos como comunidad, como ONGs, como científicos, quienes trabajamos también en esa área, la demanda hacia nuestros gobiernos de un mayor esfuerzo en la transición de la matriz energética para avanzar en proteger nuestras especies y en lograr especies, poblaciones y espacios saludables y resilientes. Espero no haberme pasado mucho, Ariel. Traté de ir rápido y, bueno, por supuesto, muchas gracias a todos. No te preocupes, Valeria, muchas gracias. La verdad que la exposición fue sumamente contundente sobre los riesgos, sobre el daño que ya produce la actividad y sobre el daño que va a generar si se llega tanto a explorar como a explotar, lógicamente, la cuenca argentina norte. Un par de recordatorios: pueden dejar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Y ahora paso a pasarle la palabra a Rafael, que me complace que esté acá con nosotros, porque le agradezco especialmente, porque sé que está haciendo un esfuerzo grande, está en una actividad, en un viaje laboral, y a veces es difícil conectarse, hizo toda una logística especial para estar, así que además de que sabe que lo queremos mucho en Farm, a todos los panelistas, pero sé que hizo un esfuerzo especial por estar, así que gracias a Rafael. Los dejo con Rafael. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es
Me siento muy honrado de formar parte de este panel. Sobre todo porque tiene que ver con un tema en el que venimos trabajando hace mucho tiempo con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, y también con el Observatorio Petrolero Sur, con Periodistas por el Planeta, y sobre todo con las distintas organizaciones socioambientales de la costa atlántica argentina, ¿no? Que son las que más han generado un trabajo territorial de sensibilización, de concientización, de resistencia frente a esta expansión de la industria hidrocarburífera offshore en la República Argentina, que bien ha sido caracterizada por las exposiciones que me precedieron. Yo simplemente, desde nuestro lugar, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, queremos comentar muy brevemente qué es lo que estuvimos trabajando con todo este colectivo de organizaciones que mencionaba anteriormente. No es un trabajo que hacemos de manera autónoma, sino que formamos, decía antes, de un gran colectivo de espacios que aportan de manera permanente a estas disputas de sentido y estas luchas territoriales. Entonces, recapitulando un poco lo que han sido los últimos años, con la pandemia en el medio, a partir de lo que fue estos dos grandes momentos, ¿no?, que podemos identificar en los últimos años. Uno de esos momentos es el que nos retrotrae al concurso internacional, las licitaciones y las primeras áreas adjudicadas entre 2018 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, en donde, bueno, se adjudicaron 23 áreas que abarcaban más de 135.000 kilómetros cuadrados frente a las costas de las provincias de Buenos Aires, de Río Negro, de Tierra de Fuegos y, por supuesto, la cuenca oeste de las Islas Malvinas, beneficiando básicamente a corporaciones petroleras extranjeras, que esto es como un lugar muy común de los modelos de mal desarrollo, ¿no? De adjudicar permisos, concesiones o habilitaciones a empresas, corporaciones del norte global, que vienen a América Latina para continuar consolidando a nuestra región como una sociedad exportadora de naturaleza, y por supuesto dar continuidad a esta lógica colonial que ya tiene más de 500 años de historia desde el saqueo, genocidio y conquista de América. Entonces, lo menciono esto porque claramente existe esta continuidad entre estas lógicas en donde tanto Estados Unidos, China y Europa tienen fuertes intereses, no solamente relativos a la industria hidrocarburífera offshore, sino en muchas otras manifestaciones de los extractivismos. Y bueno, en este contexto decía, entre el año 2018 y 2019 se llevaron a cabo estas licitaciones, estas adjudicaciones, estos beneficios a corporaciones extranjeras. Y el otro gran momento es cuando se llevó a cabo la primera autorización, mediante la resolución 436, la famosa resolución 436 del año 2021, en donde se aprobó el proyecto de exploración sísmica frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata, en favor de la empresa Equinor, que está en una asociación estratégica con Shell y con YPF, ¿no? En relación a esa primera resolución, a la que se llegó después de una audiencia pública, en donde mayoritariamente la sociedad civil se había pronunciado categóricamente en contra, con una línea de argumentación científica, social, jurídica, económica, muy contundente, y con un discurso de cierre por parte del entonces secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Rodrigo Rodríguez Tornquist, en donde reconocía explícitamente estas líneas de argumentación planteadas mayoritariamente por la sociedad civil. Bueno, a pesar de eso, el Ministerio de Ambiente decidió avanzar con este proyecto y aprobarlo, ¿no?, a pesar de que tenía muchísimas irregularidades. Y ahí hago un paréntesis para un poco conectar con lo que planteaba Ariel al principio de la presentación de este webinar, en relación a las audiencias públicas. Algo hay que hacer en relación a las audiencias públicas, hay algo que revisar porque lamentablemente la historia de las audiencias públicas es una historia de espacios de participación de oídas.
donde en la inmensa mayoría de los casos, por no decir todos, la sociedad civil se expresa mayoritariamente diciendo A, y las autoridades terminan haciendo Z, sin justificar jamás las razones de tan bruscos apartamientos de la voluntad popular, a los que se suma también el agravamiento por incumplir los compromisos legales, políticos e institucionales en materia ambiental, de diversidad biológica y climática, que tienen una jerarquía muy robusta desde el punto de vista jurídico en Argentina, ¿no? Están presentes en la Ley General del Ambiente, están presentes en la Constitución Nacional, están presentes en los convenios internacionales de los cuales Argentina forma parte. En fin, a pesar de eso, entonces, decía, se aprobó mediante esta resolución el proyecto de exploración sísmica que, bueno, junto a organizaciones de la costa atlántica, Surfrider, Patagonia Natural, Pula Earth, Organización Mar, Asociación Surf Necochea Quequén, la Asociación General de Alvarado Surf, Ecos de Mar, y por supuesto abogados ambientalistas y Greenpeace Argentina, presentamos una acción de amparo y medida cautelar ante la Justicia Federal de Mar del Plata, generando una impugnación bastante contundente sobre este primer proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Ambiente. Sin entrar en demasiados detalles, porque también en líneas generales el texto de la acción de amparo, distintos comunicados, informes, están disponibles en las páginas web de cada una de las organizaciones. En líneas generales, para resumir, tuvimos 3 victorias, de alguna manera, parciales, con recepcionamientos positivos de la medida cautelar que solicitábamos en su momento. Un primer momento fue cuando apenas presentamos la acción, en donde el juez federal de Mar del Plata accedió a la medida cautelar que habíamos solicitado con las organizaciones de la costa atlántica argentina y suspendió el proyecto de exploración sísmica liderado por Equinor. Por supuesto, Equinor, YPF, el Estado Nacional y Equinor, que se presentó como parte del proceso, apelaron esa resolución de la justicia de primera instancia, y la Cámara Federal tomó una decisión que, si bien de alguna manera intentaba ser salomónica, lo que hizo fue que la cautelar se mantenga, pero se obligara el Ministerio de Ambiente a llevar a cabo una declaración de impacto ambiental complementario, textual, ¿no? A pesar de que el Ministerio de Ambiente llevó a cabo esta supuesta declaración de impacto ambiental complementario, subsanando distintas irregularidades que tenían que ver con la no participación de parques nacionales, la ausencia de un tema que después a lo mejor Cristian Fernández maneja muy bien, que es de la ausencia de una evaluación ambiental estratégica, con la ponderación de los impactos acumulativos, sinérgicos, etcétera, entre muchísimas otras irregularidades que se habían señalado en esa resolución de la Cámara Federal. El Ministerio de Ambiente presenta en el expediente judicial esta declaración de impacto ambiental complementaria, y a pesar de que la presenta, bueno, obviamente nosotros la contestamos, nuevamente señalando de que no se habían subsanado categóricamente las irregularidades señaladas, y el juez federal vuelve por tercera vez, en esta ocasión, a aceptar la medida cautelar, y mantiene la vigencia de la medida cautelar. Bueno, a partir de ese momento, en donde al mismo tiempo tenemos un fuerte contexto de cuestionamientos políticos amplificados mediáticamente por el establishment económico de Mar del Plata, por los voceros de las distintas corporaciones que amenazaban con retirarse de Argentina y hacerle perder al país millonarias inversiones, cosas que no son ciertas. Quien sabe de esto con mucho detalle es María Di Paola, que viene investigando hace muchísimos años este particular aspecto, ¿no? De los supuestos beneficios económicos que tienen este tipo de proyectos para nuestro país, que son prácticamente una mentira detrás de otra. Entonces, en ese contexto, nuevamente el Estado Nacional, las empresas, YPF, Equinor apelan, y la Cámara Federal de Mar del Plata ya se encuentra entrada en una situación en donde, ante distintas presiones, levanta la medida cautelar y habilita que se pueda llevar a cabo la exploración sísmica, que es lo que efectivamente está ocurriendo en este momento, en un contexto muy particular, porque los jueces de Cámara brindan una conferencia de prensa y hacen una serie de declaraciones muy desafortunadas, calificando las organizaciones socioambientales como fascistas ambientales. Algo que también denunciamos en su momento y, por supuesto, solicitamos
la recusación de los jueces, ¿no? Por semejantes exabruptos. Por supuesto, nunca estaban acostumbrados a brindar conferencias de prensa en el marco de una sentencia. Imagínense, cada juez o cada jueza tenga que dictar una conferencia de prensa cada vez que saca una sentencia. Bueno, tendríamos una inflación de conferencias de prensa de la justicia. Pero fue muy raro porque salieron en conferencia de prensa a anunciar la sentencia y con esta expresión tan fuerte decía de calificarnos como fascistas ambientales. Bueno, por supuesto, para resumir, actualmente tenemos 2 recursos de queja presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que están pendientes de resolución, a partir de que tomamos conocimiento de que el buque estaba llegando a las costas de Mar del Plata para llevar a cabo las tareas de exploración sísmica. Presentamos un escrito ante la Corte Suprema en donde le solicitábamos que resuelvan estos recursos de queja, donde básicamente solicitamos que se mantenga la suspensión de este proyecto, y bueno, y es muy probable que si en el caso de que no nos contesten, no tengamos de más novedades, presentemos muy pronto una reiteración de ese pedido ante la Corte, porque entendemos que es este el momento para que la Corte Suprema se expida sobre este caso y resuelva sobre el proyecto de exploración sísmica de Equinor. Veo que ya tengo 10 minutos, pero voy a hacer una última referencia a un tema muy puntual y con esto termino. Este es un caso, el caso de la exploración sísmica de las 3 cuencas marinas que mencionaba anteriormente, pero también hace muy pocas semanas presentamos una nueva medida cautelar en el marco del mismo proceso contra el avance de otro proyecto muy parecido, pero que también involucra a la empresa Equinor, que es el proyecto de Pozo Argerich sobre el bloque CAN 100. También frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, y bueno, en paralelo a esta resolución que está pendiente, que mencionaba antes, de la Corte Suprema. Nuevamente nos presentamos con las mismas organizaciones que habíamos oportunamente impugnado el proyecto de exploración sísmica de Equinor. Lo hicimos en el marco de las movilizaciones del Atlanticazo, que como ustedes saben se llevan a cabo el día 4 de cada mes. Planteamos que había una falta de conocimiento muy concreto en relación a la biodiversidad que habita en el fondo marino a perforar. Este es un proyecto de perforación exploratoria. Había incertidumbre sobre los impactos sobre el ecosistema marino. Al mismo tiempo señalamos que la empresa había omitido, subestimado los diferentes impactos de la actividad, afectando no solamente a la biodiversidad, sino también la relación con países vecinos con Uruguay, como Uruguay y Brasil, que podían verse impactados por posibles derrames. También planteamos que la fecha prevista para la perforación fue modificada mediante una simple autorización donde no se tuvo en cuenta las diferentes temporadas que corresponden con los ciclos reproductivos, las migraciones de especies y los periodos de alimentación de peces, de reptiles y de mamíferos marinos que transitan específicamente en esa zona, entre ellos el Monumento Natural de la Nación, la Ballena Franca Austral, entre muchísimas otras falencias que bueno, no los quiero aburrir, pero lo que quiero decir en líneas generales para sintetizar es que estamos generando una ofensiva judicial, una asfixia legal contra los distintos proyectos que están llevando a cabo. Recordemos que son varios, que abarcan las costas de las distintas provincias de Buenos Aires, Río Negro, hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, pero creo que lo que es importante tener en cuenta es que esta ofensiva legal que se hace legitimada por las organizaciones de la sociedad civil, lo que tiene por objetivo es decirle a las autoridades que no se puede continuar apostando a la profundización de este modelo extractivista fosilista, de que existen alternativas en relación a nuestra matriz energética, ¿no? que va de la mano, por supuesto, de Vaca Muerta, de lo que se está llevando a cabo también en las distintas estrategias de acumulación por desfosilización, una expresión que le pertenece a Ariel Egipa y a Melissa Sargento, en relación a la expansión de la explotación del litio en las provincias del norte y en muchos otros lugares. En fin, les estamos planteando de que no se puede continuar con esta política de profundización fósil de nuestra matriz energética, que es necesario diversificar la matriz energética, que es necesario concebir a la energía como un derecho humano, que no podemos continuar financiando la transición energética de los países del norte global, entregándole en nuestros territorios, de la manera en que se está haciendo, y también teniendo en cuenta de que la historia de la industria hidrocarburífera offshore es una historia repleta de filtraciones, incendios, explosiones y derrames que han generado consecuencias de dimensiones colosales, generando también daños masivos e irreversibles sobre el ecosistema y también, por supuesto, sobre los derechos humanos.
Bueno, eso es de mi parte, discúlpenme, ya van 15 minutos casi. Muchísimas gracias y bueno, quedo atento para preguntas, comentarios y escuchar el resto de las exposiciones. Muy amable. Muchas gracias, Rafael. Desde ya, no te preocupes. Creo que todos, menos Julieta, se han pasado con el tiempo, he sido flexible, no he pasado ni avisos y demás. La verdad es que el tema, nos arriesgamos con que haya 5 exposiciones en un panel de 1 hora y media, pero realmente son todas muy complementarias, muy contundentes. Me parece especialmente importante que se vea que a veces se publicita, ¿no?, en los medios de comunicación, se publica quién está litigando, etcétera, pero que cuando se litiga, como en el caso de abogados ambientalistas, se litiga con un criterio, con una visión integral sobre lo que es la transición, sobre lo que es la energía como un derecho, posiciones que desde luego compartimos, así que me alegra especialmente escuchar esto del compañero Rafael de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Le doy la palabra a Cristian Fernández, nuestro coordinador del área de legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Cristian, tuyo. Muchas gracias, Ari. Y bueno, tengo la difícil tarea de hablar después de los brillantes y todas las brillantes expositoras y de Rafa, también un brillante expositor, con lo cual voy a intentar ir lo más rápido posible para que tengamos también tiempo para las preguntas. Desde la Fundación hemos presentado recientemente, ahí no sé si se ve la presentación, hemos presentado, perfecto, una medida cautelar climática, que la denominamos de esta manera, simpáticamente, que tiene que ver con justamente solicitar que se detengan todos los proyectos sísmicos y los proyectos también de explotación offshore en el mar argentino. Hemos presentado el 1 de agosto esta medida cautelar, ahí está la carátula, el número de expediente, presentada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 8. Las demandadas son la Secretaría de Cambio Climático, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente, y cualquier otra entidad que autorice las prospecciones sísmicas y también la explotación offshore. En esta medida cautelar lo que estamos planteando, ahí van a ver el detalle de todas las áreas, CAN 100, CAN 102, CAN 107, Malvinas Oeste, y también, bueno, particularmente hemos desarrollado en profundidad un área que habló mucho María Marta y Paola, que es Cuenca Marina Austral 1, que es el proyecto Fénix, y lo que estamos pidiendo es que no se avance, que no se autoricen nuevas exploraciones o explotaciones offshore hasta tanto no se evalúen los impactos acumulativos. Porque, ¿qué sucede? El argumento oficial es, bueno, se autoriza un área ahora, luego 3 meses después se autoriza otra, pero lo cierto es que se viene con un ritmo frenético, sistemáticamente autorizando, lo hemos vivido en los últimos años. Rafa recién mencionaba cuando se dio inicio a la acción de Greenpeace allá por fines de 2021, que fue en el marco de Navidad más o menos, que se autorizó cuando todos estamos brindando y desatentos, ¿no? Y en este sentido, bueno, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se ha presentado en las diferentes audiencias públicas, Audiencia Pública 1 de 2021, Audiencia Pública 2 de 2022, Audiencia Pública 1 de 2023 y otras audiencias públicas más que ahora se me olvidan. Y siempre en estas audiencias públicas, los diferentes miembros del staff, en su momento lo hizo María Marta cuando todavía estaba en FAN, también estuvo Ariel como coordinador de investigación, estuvo por Clima Catarina Gonda, por Legales Santiago Cané. Siempre todos dieron su mirada, dieron sus críticas a los estudios de impacto ambiental que tenían inexactitudes, omisiones, problemas metodológicos, pero también dieron su punto de vista económico, en el caso de Ariel y María Marta, Catarina la parte climática, pero el común denominador a todas las exposiciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en todas las audiencias públicas en las que se participó fue la necesidad o que el Estado lleve adelante una evaluación ambiental estratégica. ¿Por qué una evaluación ambiental estratégica? Porque una evaluación ambiental estratégica no solo mide los impactos acumulativos, sino que también se detienen las políticas a largo plazo, en los programas de gobierno y en los grandes compromisos internacionales, como los compromisos climáticos, como los compromisos para proteger la biodiversidad, que, como vimos en las exposiciones anteriores, es lo que aquí se encuentra en juego. Justamente por eso, el objeto de esta medida cautelar climática es que no se avance con la actividad y que también aquellas
autorizaciones que se hayan llevado ya a cabo sean detenidas hasta tanto se evalúen los impactos acumulativos y se presente una evaluación ambiental estratégica que analice las alternativas energéticas, que analice los costos y beneficios de la actividad en el marco de una transición energética justa. Bueno, justamente por eso, este trabajo que presentaba al principio de este webinar María Marta es muy importante, de hecho lo vamos a utilizar judicialmente. Muchas gracias María Marta por todo el trabajo que será recibido por los jueces, porque justamente la evaluación ambiental estratégica, como decía, a diferencia de una evaluación de impacto ambiental que va sobre las cuestiones técnicas, tiene que ver con un debate más amplio, un debate político, y en esto de los costos y beneficios, ahí veía que en las preguntas que hacían ahí uno de los asistentes justamente consultaba por el tema de que Argentina está endeudada y con todo el gran problema económico que tiene. Bueno, una evaluación ambiental estratégica nos permite discutir esos temas, nos permite discutir cuáles van a ser los beneficios económicos y cuáles van a ser los costos económicos y cuáles van a ser los costos ambientales, ¿no? La exposición de Valeria creo que fue contundente en ese sentido de lo que está en riesgo si estos proyectos avanzan, ¿no es cierto?, para lo que es la fauna marina. Por eso aquí, bueno, presentamos algunos argumentos basados en el acuerdo de Escazú, este acuerdo regional tan importante y trascendente de los tres accesos: el acceso a la información pública, a la participación ciudadana y el acceso también a la justicia ambiental. Y justamente decimos que estas autorizaciones violan el acuerdo de Escazú porque no se evalúan los impactos acumulativos de las diferentes plataformas y de las diferentes prospecciones sísmicas. En particular, respecto de lo que tiene que ver con el proyecto Fénix, no se evalúa el impacto acumulativo con Vega Pleiade, que es otra plataforma, con las tuberías y demás, y el impacto climático acumulado, que lo vamos a abordar en unos minutos. Y otro argumento basado en el acuerdo de Escazú tiene que ver justamente con la protección que se le ha dado a determinadas especies. Por ejemplo, a la ballena franca austral, ¿no es cierto? Se le ha dado una protección especial de monumento natural. Sin embargo, cuando se aprueban determinadas autorizaciones ambientales, como los proyectos CAN 100, CAN 102, que pueden afectar a la ballena franca austral por su ruta migratoria, y que encima, cuando hacemos la superposición de los mapas, se toca con áreas marinas protegidas, vemos que en realidad se le está quitando esa protección en la práctica. Es decir, se le otorga una protección en el año 1984, pero hoy por hoy, si se autorizan estas tareas que sabemos que la van a lesionar, que la van a dejar sorda, bueno, en la práctica se le está quitando y es una regresión a esa protección ambiental que se le dio a la ballena. Y también tenemos que tener en cuenta de otras especies, ¿no?, que también ha mencionado Valeria en su exposición y que no voy a repetir en honor a la brevedad. Aquí tenemos a la ballena franca austral que nos saluda. Y respecto de los argumentos climáticos que hemos presentado en esta medida cautelar climática que denominamos, vamos a ver que, estamos hablando de políticas que están surgiendo desde la propia Secretaría de Cambio Climático. Valga la paradoja, la Secretaría de Cambio Climático es quien aprueba llevar adelante la expansión de los combustibles fósiles en el mar argentino. Si eso no es una paradoja, no sé qué es una paradoja. Bueno, justamente hay una contradicción evidente con lo que son la Ley de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la Ley 27520, y el Acuerdo de París ratificado por Argentina en el año 2016 mediante la Ley 27270. También hay una afectación muy clara a lo que es el principio de transversalidad del cambio climático, que involucra no solo al Estado, sino también a los privados, y me parece interesante tenerlo en cuenta. Obviamente no se van a cumplir con los objetivos del año 2025 en materia de reducción de gases de efecto invernadero, si en el año 2023 existe una política estatal de avanzar con plataformas costa afuera. No se evalúan los impactos acumulativos del proyecto Fénix con el proyecto Vega Pleiade, como comentaba recién, y existen papers de investigación, papers científicos de la Universidad de Princeton y la Universidad de Michigan, que revelan que estas plataformas como Fénix, que son de baja profundidad, tienen una gran fuga de metano, ¿no es cierto? Entonces, la fuga de metano del proyecto Fénix Cuenca Austral sería del 1% de su tasa de producción, o 100.000 metros cúbicos de metano por día. Esto siguiendo la línea de lo que dicen estos papers científicos, tanto de la Universidad
de Michigan como de Princeton. Sin embargo, cuando vamos al estudio de impacto ambiental, vemos que esta variable ha sido totalmente subestimada y despreciada por Total Austral, que ha llevado adelante este estudio de impacto ambiental. Nos sucedió hace muy poco, el 14 de septiembre, se rechazó la medida cautelar con argumentos excesivamente formales, presentamos un recurso de apelación con fundamentos muy contundentes también para refutar esa decisión. Actualmente el expediente se encuentra en la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Y por último, esta historia continuará, todavía no hay un final, nada está escrito y seguiremos trabajando para intentar lograr un resultado y poder frenar esta locura y que es hacerlo con sentido y que justamente el Estado se vea obligado a analizar alternativas, a tener en cuenta políticas de largo plazo y no pensar en las próximas elecciones antes que en las próximas generaciones. Con lo cual, bueno, quiero cerrar con una frase de un gran divulgador marino, Jacques Cousteau, que decía: cerrar los ojos a la naturaleza solo nos convierte en ciegos en un paraíso de tontos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, vamos a darle el crédito de la fotografía a Lisandro Vázquez Jiménez. Veo que el equipo de legales de FARM trabaja de manera muy, muy complementaria. Les invito a todos los panelistas, si quieren emprender sus cámaras y demás. También podemos hasta incluso hacer alguna captura de pantalla nosotros. Pero antes de pasar rápidamente a las preguntas, a pesar de que queda poco tiempo, realmente quiero agradecerles a las cinco porque fueron muy contundentes y muy complementarias, me parece, las presentaciones. Julieta habló algo menos, fue muy flexible, así que si les parece bien, voy a leer algunas de las preguntas en realidad y podemos privilegiar, además Julieta pidió contestar la primera, podemos privilegiar que Julieta pueda explayarse un poco más, me parece justo, dado que habló un poco menos. Igual es un panel de gente amiga, así que no tampoco, pero bueno, eso. Y por otro lado, tal vez responda yo una económica, es algo que María Marta la pida ella. Algunas de las preguntas, bueno, hay una que me figura como anónima, pero hay una pregunta que remarca que en Mar del Plata hay sectores que apoyan la explotación offshore, que genera puestos de trabajo, que el argumento es que genera puestos de trabajo, que trae inversiones, regalías. Y la pregunta es por qué no se hace una propuesta de producción de hidrógeno como fuente de ingresos para la provincia en lugar de la explotación offshore. Hay otra, ella pidió contestarla a Julieta. Hay otra pregunta, es que hay muchos conflictos socioambientales, que se menciona la importancia de la evaluación ambiental estratégica, y hay una coincidencia en ese herramental, pero no hay mucho conocimiento sobre los casos. Si tienen algún ejemplo, me parece que estaba Cristian, pero bueno, hay algún ejemplo de implementación igualmente, de forma efectiva en Argentina, así se puede usar como ejemplo. Después también tenemos una de María del Carmen, que coincide con lo expuesto, lo actuado, etcétera. Si se puede desarrollar un poco más la concepción de transición energética, los biocombustibles, si son los biocombustibles, solar, eólica, María del Carmen de Bahía Blanca, algo del hidrógeno, etcétera. Después Lucina Hueso nos felicita por las presentaciones y cómo se sigue la vía de la Corte Suprema, si la Corte Suprema está ignorando las quejas y se valían los fallos. Había dos económicas. Después hay una pregunta por Pampa Azul que la contestó Valeria ya, y hay otra económica que María Marta contestó, que contestó en el chat de manera muy extensa, así que me quedo contento. Le damos la palabra a Julieta entonces. Bueno, muchas gracias. Yo no hablé en detalle sobre todo digamos, las idas y vueltas que hubo en Mar del Plata, porque casi que es una telenovela a nivel de todo porque es una realidad muy compleja la de Mar del Plata. Hay muchos actores que tienen mucho poder, como son el consorcio portuario.
de Mar del Plata. Y el consorcio portuario tiene intereses directos en las petroleras, obviamente no favoreciendo para nada la industria o sea, pesquera, al contrario, sabemos que todo esto terminaría de destruir la pesca en la ciudad, pero sí tienen intereses directos porque evidentemente ha habido promesas de inversiones de infraestructura y ya deben haber recibido de ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cúpulas sindicales, o sea, representantes de las cúpulas sindicales de Mar del Plata, en muchas oportunidades han salido a hablar a favor de esto. Pero, a su vez, si uno va y habla con pescadores, fileteros, se encuentra con otra realidad, con una realidad en la que las personas ni siquiera saben que las petroleras se van a instalar en el mar. O sea, aún hay mucho desconocimiento de parte del ciudadano y también yo como comunicadora vi la complejidad también en estos años de llegar a la comunicación, o sea, a comunicarnos porque creemos que estamos llegando a través de estos medios que tenemos alternativos de comunicación, pero siempre nos estamos hablando entre un determinado sector de personas que tenemos intereses en lo socioambiental. Y ni hablar de algo que no mencioné tampoco, que en el segundo Atlanticazo que hubo, uno de los videos que les mostré era del primer Atlanticazo, del segundo no les puse ningún video, había miles de personas en la calle, y al día siguiente en Mar del Plata no hubo ni un canal de televisión ni un diario que mostraran lo que había pasado. O sea que miles de personas, miles de marplatenses habían salido a manifestarse, y ese segundo Atlanticazo no solamente fue local, sino que fue mundial. Fueron unos 30 países en el mundo que hicieron distintas acciones por lo mismo. Entonces, es muy, digamos, está muy polarizado el tema. Está como, sabemos que hay muy pocas personas que sí tienen intereses en este proyecto, pero porque tienen intereses económicos directos y que no beneficiarían en absoluto a las personas que trabajan en esos sectores económicos. Entonces, es complejo, trato de resumirlo brevemente, pero digamos, es una realidad muy compleja y realmente, si uno le pregunta a la ciudadanía marplatense, a la que sabe que está pasando esto, la gran mayoría dice que no. Y bueno, lo dejo ahí. Y con respecto al hidrógeno verde, fue contestado más abajo, realmente no es transición energética el hidrógeno verde, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Gracias. ¿Segura, Julieta, que no querés extenderte más? Privilegiamos, además todo el mundo asintió, pero ¿segura? Me decís. No, yo creo que sería, bueno, y después con respecto a los puestos de trabajo, sabemos que son puestos de trabajo para muy pocas personas, sí, trabajo calificado, sabemos que va a haber estos puestos de trabajo también, mucha gente va a ser de afuera, ni siquiera son argentinos que van a trabajar, como en el caso de Equinor, y es lo mismo, volvemos a lo económico. ¿Cómo se puede poner en una balanza el puesto de trabajo, que también se generaría puesto de trabajo con realmente una transformación energética? No es que no generaría, pero si no están invirtiendo ni un centavo en una transformación energética, no podemos ni siquiera sacar las cuentas. Pero digamos, ¿cómo se puede poner en la balanza el puesto de trabajo? Sí, será un puesto de trabajo para ¿qué? 5 años, 10 años. Y después, ¿qué pasará dentro de 20 años con nuestros ecosistemas, nuestra salud, todo las consecuencias que pueda llegar a traer este tipo de explotación? Y bueno, ni hablar del sector turístico, o sea, el turismo marplatense es una de las principales actividades económicas de Mar del Plata, es el turismo. Y con playas empetroladas o con animales muertos en la orilla, no. De hecho, estamos hace varios meses con todo el tema de la gripe aviar, estamos viendo, ha habido hasta prohibición de bajar a la playa, o sea, o cuidados con respecto a bajar a la playa. Ya el mar está bastante afectado por la sobrepesca, por todas las violaciones de toda la legislación con respecto a la pesca, y vemos cada vez más mortandad, y ni hablar bueno, ya hoy les conté que de la contaminación ya del mar de marplatense es desastrosa, y esto le sumaría más muerte, así que, por favor, cuidemos lo que tenemos.
pensemos en generar algo a partir del cuidado y de que existen alternativas económicas. Pero si estamos siempre mirando a las mismas supuestas falsas soluciones que en otros países ya vemos que han traído desastres, porque otra cosa que no mencioné es que en ese segundo Atlanticazo que hicimos con todos estos países, que les decía, unos 30 países del mundo, fuimos hablando con gente de Nigeria, de Sudáfrica, de Ecuador, de Venezuela, de México, y todos territorios donde ya las petroleras han estado haciendo desastres y donde no han dejado más que además de mucha violación de derechos humanos, porque también las petroleras en tierra han significado la muerte de pueblos indígenas, han significado la muerte de activistas, ni hablar que en Nigeria ha habido guerra civil a partir justamente del conflicto petrolero. O sea, no tienen las manos limpias, nadie, ninguna de las multinacionales en petroleras las tienen sucias de petróleo y de sangre. Entonces, es para otro lado donde hay que apuntar a nivel económico. Muchas gracias, Julieta, la verdad que es contundente. Yo voy a agregar que desde el 4 de enero voy a estar por allá. Una delegación de la Fundación se va a acercar, desde luego, de FARC, se va a acercar al Atlanticazo del 4 de enero. Así que, pero todos los días 4 se hacen los Atlanticazos en distintos lugares, además. No sé si Rafa, Vale, Mari, Cris quieren agregar algo. Bienvenidos. Estamos en tiempo, pero si quieren Yo agregar Por algo. ahí un simplemente segundo, Ariel. Adelante, Valeria, por No, favor. Cristian, por favor. ¿Sí? Bueno, un segundito, solamente comentar que, perdónenme, Valeria. lo mencioné y lo mencionó Julieta. En este momento estamos atravesando un impacto verdaderamente, una crisis mayúscula por la gripe aviar, y no hay duda respecto a que el cambio climático hoy es una componente que potencia este tipo de procesos y de epidemias, que modificando vectores de contagio, porque modifican estacionalidad y movimiento entre las especies. Entonces, realmente el nivel, la dimensión que tienen el daño, este tipo de actividades, y seguir avanzando y seguir queriendo promover estrategias como la actividad de hidrocarburífera, realmente el alcance del daño y el impacto que impacta no solamente a la biodiversidad y a los ecosistemas que las ONGs de conservación nos tienen como foco de motivación de trabajo. Es como la metáfora del cometa que se nos viene encima y que lo estamos viendo, y sabemos que está viniendo y no hacemos nada. O sea, la verdad es algo que sigue, no sé, sigue llamándome la atención. No puedo entender cómo somos como especie. Somos una especie muy compleja. Gracias, Valeria. Cristian. Sí, Gary, simplemente cuando, bueno, Julieta mencionaba lo de las fuentes laborales, ¿no es cierto?, que supuestamente genera esta industria, un dato que me impactó en la audiencia pública de Fénix de junio de este año fue que la plataforma Fénix se va a manejar remotamente. Creo que va a haber, cada tanto va un empleado, pero no va a tener gente arriba, con lo cual ni siquiera se generan fuentes de trabajo, ¿no? Me pareció un dato muy impactante para agregar a lo de Julieta. No sé si Mario o Rafa quieren agregar Sí, algo. justo respecto a eso iba a decir que algo de que se está hablando muchísimo en lo que es la tecnología de extracción offshore es la tecnificación cada vez mayor del trabajo, y justamente hablan de un nivel menor de accidentología vinculado a esto, ¿no? A que cada vez hay un mayor trabajo remoto, digamos, de lo que son las plataformas. Y respecto a lo económico, siempre me gusta decir algo, digo, estamos en un proceso, vayamos a los datos. Hoy en día Argentina tiene un 120% de inflación. 6 de cada 10 chicos están viviendo en pobreza. Un 80% de nuestro PBI es deuda, y tenemos vaca muerta. Y está vaca muerta explotando y extrayendo petróleo y gas en su mayor esplendor con el gasoducto recién estrenado. Entonces,
Digo, no. Y van 10 años, ¿no? Digo, porque Van 10 años, no dicen somos que es futuro, van 10 años, van 10 años de Vaca Muerta. No es que entonces está explotándose recién. Entonces me parece que también es una reflexión a dónde está, cuándo llegará el desarrollo, me pregunto yo. Totalmente de acuerdo. Rafa, ¿querés agregar algo? Como dice el minuto de cierre, ¿no? Bueno. Los menciono de manera individual. Rafael, María Marta, Julieta, Valeria, Cristian, muchas gracias. El público que asistió, que hizo preguntas excelentes, muchas gracias. También Lisandro, Julia, Mati, Alejandra, Belén, Michu, están ahí atrás de escena, mucha gente siempre trabajando. Pero bueno, muchas gracias, nos pasamos con el tiempo, sé que además Julieta tiene un compromiso importante, Rafael se conectó de manera remota, prepararon todas sus presentaciones, así que les quiero agradecer de vuelta a los panelistas, gracias de vuelta al público y a toda la gente que está. La presentación va a quedar grabada, la vamos a mandar a la gente que se registró, vamos a hacer algunas difusiones seguramente con los permisos de los panelistas. Así que otra vez agradecer y esperamos haber contribuido a que se vea una posición que, lo explicó muy bien Julieta, trata de ser silenciada, así que bueno, y muy complementarias las presentaciones. Muchas gracias. Nos estamos viendo.